Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar una vez más, un miércoles más, aquí en Recuperando la Doctrina. Este es el programa que hacemos semana tras semana para poder indagar en un tema y lo hacemos por periodos, normalmente 2 veces al año, y de ahí vamos profundizando los temas poco a poco. Este programa se ha hecho para que podamos entender un poquito más la palabra del Señor y las cosas que tenemos que enderezar, las cosas que tenemos que entender y las cosas que tenemos que muchas veces dejar en el nombre de Cristo Jesús. Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para poder proseguir con el tema que hemos estado viendo, que es el reino de Dios y nosotros. Oramos al Señor, ¿qué les parece? Señor, te doy gracias por ese amor, esa misericordia que tú nos tienes cada día. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, Señor mío, porque contigo, Señor, estamos seguros. Señor mío, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayude, Señor mío, a poder comprender mejor tu palabra. Que tu palabra sea como un rema para nosotros y que renueve, Señor, nuestra doctrina, Señor, y que nuestros caminos se ajusten a los tuyos, Señor mío. Ayúdanos para obtener tus pensamientos y despejar, Señor, los pensamientos propios, Señor mío. Te doy gracias en este día. Te pido que tú bendigas, Señor, a mis hermanos, a los amigos, a los oyentes, a cada persona que llega, Señor, este programa, sean los más bendecidos en el día de hoy. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, le doy la bienvenida entonces, hermanos, amigos, oyentes, personas que incluso no conozco, que muchas veces le puede llegar este programa. Espero de que sea de edificación. Nosotros hacemos esto no para estirar nuestro programa a todas partes, sino para que a los que llegue la palabra les edifique. Amén. Ese es nuestro objetivo, que la palabra en el día de hoy nos edifique a cada uno de nosotros y cambie, transforme nuestra vida. Amén. Hemos estado viendo este tema, hermano, que se los pongo ahí en pantalla, el reino de Dios y nosotros. Hemos hablado ya un poco del reino de Dios, incluso hemos hablado de los que ven el reino de Dios, los que entran en el reino de Dios y de los que heredan el reino de Dios. También la vez pasada empezar a hablar cuando el Señor decía en sus parábolas de que el reino de Dios es semejante a. Y la vez pasada nos quedamos en este versículo y dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ok, hablamos un poco de la semilla, hablamos incluso también de nosotros, hermanos, que estamos como plantados en esta tierra, pero que dice de que para que poder dar buen fruto, esta semilla tiene que morir en tierra, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que el Señor empiece realmente a hacer una transformación en nuestra vida y que podamos dejarnos hacer esa transformación, ya que Dios no obliga a nadie, sino que Dios trabaja con nuestra voluntad en la que nosotros mismos tenemos que dejar bajo la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermano, el poderse dejar tratar por el Señor. Pero para eso hay que morir. Les da el ejemplo, no me acuerdo si se los di o no, de que el Señor estaba en el Getsemaní. Yo pienso que ahí fue cuando el Señor murió realmente a su voluntad, a su alma. Ahí murió en cierta manera su alma, porque Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue su primera muerte, querido hermano. Y su segunda muerte, por supuesto, fue ahí en la cruz. Pero nadie puede haber ido a la cruz y morir por otros si primeramente no muere para sí mismo.
Y eso es lo que el Señor también nos pide, de morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso estuvimos viendo la vez pasada. Pero ahora nos vamos a ir a otro texto bíblico para poder seguir desarrollando esto de la semejanza al reino de Dios, que el mismo Jesús hablaba sobre esto. Entonces los quiero llevar a Mateo capítulo 13, versículo 31. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ok, mire, estas son cosas que el Señor hablaba en parábolas. Incluso cuando el Señor hablaba al pueblo en parábolas, después dice que tomaba a sus discípulos aparte para poderle explicar realmente lo que la parábola significaba. ¿Ok? Entonces siempre era de esta forma que Jesús lo hacía. Hablaba a la gente en parábolas, pero por la misma también le explicaba la parábola a sus discípulos. Ahora, dice aquí que el reino de Dios es semejante a... Esto es muy importante. Es una semejanza, queridos hermanos. No es que sea, pero es una semejanza. Es como el reino de Dios se mueve, en otras palabras. Aquí cuando dice que es semejante, nosotros tenemos que profundizar, porque es exactamente cómo se mueven las leyes en el reino de Dios. Acuérdese que Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. En el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Entonces, es importante tomar las características, los pensamientos, la dirección, el juicio, las leyes que tiene el reino de Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere que nos conduzcamos, que caminemos bajo esa justicia que está dentro del reino de Dios y que podamos sacar esta justicia humana que realmente es injusta. Amén. Pero aquí dice, el reino de Dios es semejante ¿a qué? A un grano de mostaza. Y seguramente usted se recordará del texto que dice de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces yo quiero llevarlo a este texto para que lo podamos explicar un poquito más. En Mateo capítulo 13, versículo 32. Y dice así. Y que todas las semillas, y que de todas las semillas, es la más pequeña. Mire, acuérdese, el reino de Dios es como un grano de mostaza. Ahora, entonces, este grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. En otras palabras, más insignificantes. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mire lo que dice. Entonces, dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla más pequeña, como es un grano de mostaza, que es una semilla pequeña, insignificante, que si uno la ve en el suelo, dice, la aplasta, la puede pisotear sencillamente porque es tan pequeña que apenas se ve. Entonces yo le quiero poner aquí un dibujo de cómo se podría ver, cómo se ve en sí una semilla de mostaza. Y imagínese ahí lo que usted está viendo, qué pequeña es. Esto está aumentado, son 2 dedos que tienen la semilla así, pero está aumentado para poder ver la semilla. Entonces, ¿cómo será de insignificante? ¿Cómo será de pequeña, hermano? Pero que dice que el reino de los cielos es como esta semilla, que está constituida por cosas que al parecer o que para el hombre le es insignificante, pero que cuando el Señor le da el crecimiento a eso, puede llegar a hacerse un árbol robusto. ¿Cómo es un árbol en sí? Por ejemplo, le muestro un árbol aquí con respecto al cómo creció de esa semilla tan pequeña, cómo puede hacerse un árbol entero. Este es un árbol de mostaza, hermano. También le puedo mostrar otra foto también. Mire.
Miren la grandeza del árbol que tuvieron que hacerle un sacado para que fuera como un túnel para poder que los autos pasaran. Pero imagínense cómo algo tan pequeño puede crecer en algo tan grande. Puede incluso dejar que los pájaros puedan poner nidos, etc. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que a pesar de que la fe, porque acuérdense que la semilla de la mostaza habla sobre la fe, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces dirías a este monte, sal de ahí, y se haría. Entonces, ¿por qué? Porque algo tan insignificante en el Señor puede hacerse algo muy grande, muy robusto y muy fuerte, querido hermano. Y eso es ser semejante al reino de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, venga tu reino, cuando tú entras en el reino de Dios, cuando empiezas a caminar como en el reino de Dios se camina, entonces, a pesar de que tú y yo podamos ser seres insignificantes en esta tierra, podemos llegar a ser grandes árboles para el Señor. Y es por eso que el Señor nos dice también en su palabra que somos como árboles plantados juntamente a ríos, donde su hoja no cae en tiempos y que da fruto y fruto afuera de tiempo. O sea, de que nosotros a través de la fe, hermano, podemos hacer grandes cosas en el Señor. Pero para eso tiene que plantarse lo que está en el reino de Dios, que es una semilla, una fe que a lo mejor pareciera tan pequeña y tan insignificante, pero cuando tú te dejas trabajar en esa fe, puedes llegar a ser un árbol robusto para el Señor. Entonces, si vamos al texto ahora que les dije al delante, Lucas capítulo 17, versículo 5, dice así, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe, en otras palabras, como se tiene en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Aunque tu fe se vea, aunque tú piensas que esa fe es pequeña, dirías a este sicómoro, que es un árbol, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces aquí nos habla la palabra del Señor de que todo lo que sale del reino de Dios, aunque se vea pequeño, todo lo pequeño en el reino de Dios es grande. Y cuando se hace grande, eso se va a ver, porque el grano de mostaza no se veía. Pero si tu fe crece como un árbol robusto, eso va a empezar a dar fruto y la gente lo va a ver. Amén. Es por eso que es tan importante entender el reino de Dios. El reino de Dios no tiene cosas grandes, hermano. Tiene fe como granos de mostaza. Tiene semillas que son muy pequeñas. Tiene todo lo que nosotros pensamos que puede ser insignificante. Pero cuando el Señor hace crecer eso, wow, hermano, ahí suceden milagros, ahí suceden infinidades de bendiciones que están estipuladas en la palabra del Señor. Ahora, fíjese acá que yo le puse acá en rojito la palabra sicómoro, porque esa es la palabra original que sale ahí en el texto bíblico. En muchas versiones dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol. Pero el árbol en sí es un sicómoro. ¿Y qué es lo que es un sicómoro, hermano? Un sicómoro realmente es un material, su madera es como roble puro, hermano. Es una madera tan fuerte que los egipcios usaban la madera del sicómoro para hacer ataúdes a sus reyes y a sus seres queridos, porque ellos pensaban que cuando ellos se ponían en estos tipos de madera podían durar más tiempo en la tierra antes de pasar al otro lado.
Entonces, ¿por qué? Porque la madera del sicómoro era muy fuerte, hermano. Entonces, normalmente estos árboles crecían cerca de los ríos. Dice que podían tomar una infinidad enorme de agua el sicómoro, porque sus raíces son fuertes y van siempre, se hacen, ¿cómo se llama? Se abren camino donde está el agua para poder recoger lo que más se puede. Ahora, es interesante, hermano, que incluso uno ha encontrado sicómoros en partes desérticas. ¿Y por qué? ¿Y cómo saca entonces el agua? Y aquí es cuando quiero que me entienda, porque cuando el Señor dijo, y le dirás a este sicómoro, a este tipo de árbol, no es llegar y sacar a un sicómoro, hermano. Porque estos árboles, dice que se enredan, sus raíces son tan fuertes que se enredan con otras raíces de arbustos, de árboles o de lo que sea, para poder obtener de esa manera la energía, el agua. O sea, estos sicómoros, ¿saben lo que hacen? Le sacan el agua a otros árboles, a otros arbustos, para que ellos mismos tengan la fuerza. Mire, son bien especiales, ¿ok? Entonces, mire que se enreda con otros árboles para no quedarse secos. Es muy parecido a la higuera, dice, porque incluso da frutos, ¿no? Pero no es igual, ¿no? Entonces, desarraigar a un sicómoro no es tan fácil, hermano. Es una de las tareas más difíciles. Cortar de raíz a un sicómoro es dificilísimo, hermano, porque está muy enredado con otras raíces. Y si uno corta las raíces, puede cortar las raíces de otros árboles que puedan morir por causa de sacar a un sicómoro. Entonces, les quiero mostrar aquí una foto cómo es un árbol de sicómoro. Mire, aquí está en un área, a lo mejor donde no hay mucha agua, pero aquí podemos entender que estos árboles tienen raíces profundas y se van abriendo camino para que ellos mismos puedan sobrevivir. Entonces el Señor te dice, si tuvieras fe, como se tiene en el reino de los cielos, podrías decirle perfectamente a este árbol, córrete, y se correría. Mire, hermano, miren las cosas que el Señor decía. Decía, el reino de Dios es semejante a este tipo de semilla. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que el reino de Dios, lo que produce, lo primero que produce en el reino de Dios es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice que si tú crees en Dios, tienes que tener fe. Entonces nosotros, hermanos, es muy importante que cuando el Señor decía que el reino de Dios se ha acercado, solamente se puede obtener lo que está en el reino a través de la fe. ¿Tú quieres bendiciones? Tienes que tener fe. ¿Quieres sus bendiciones, sus frutos, sus dones, todo lo que está en el reino de los cielos? Tienes que tener la fe necesaria. Ahora, fíjese de que, y no es que, entonces voy a tener que orar mucho y hacer muchos ayunos. No, hermano. Porque la fe con un grano de mostaza, aunque sea tan pequeña, en las manos del Señor, puedes llegar a ser un árbol grande, fuerte, poderoso en el Señor. Entonces, el reino de Dios tiene un secreto, un misterio escondido, que la fe te puede hacer, hermano, puede atraer hacia ti bendiciones que nunca has tenido. Puede revelarte misterios que nunca has sabido, porque eso dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que están preparadas, hermano, para los que creen en Él. Pero para creer hay que tener fe, hay que entender, hay que no solamente creer en el Señor, sino creerle al Señor. Porque hay una diferencia, porque todos podemos creer en el Señor, pero no todos muchas veces le creemos al Señor. Y esa es una gran diferencia, hermano, que nosotros deberíamos preguntarnos qué tipo de fe está en nuestros corazones.
Entonces, para poder empezar hoy día, podemos decir lo siguiente. El reino de Dios es semejante a una pequeña porción de fe. Y si tú sabes usar esa pequeña porción de fe que viene del reino de los cielos, bastaría para hacerte un árbol fuerte, lleno de bendiciones, lleno de energía del Señor, lleno de sanidades, lleno de el poder de Dios en ti, para poder ser maravillas, querido hermano. Amén. Entonces, como punto 1, el reino de Dios se recibe por la fe. Amén. Segundo punto, vamos a eso. Mateo capítulo 20, versículo 20, dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Mire, una madre de los hijos de Zebedeo se acercó al Señor, se postró y le pidió una petición. Ok, ¿cuál fue la petición? Versículo 21, dice así. Y él le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena, guau, hermano, mire lo que está diciendo la mamá esta. Ordena que en tu reino, en el reino de los cielos, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! ¡Qué petición, hermano! Miren lo que estaba pidiendo. Ahora, usted me podría decir, pero ¿cómo se le ocurre a esta madre pedir eso? Yo pienso que a todas las madres se le ocurriría pedir algo que fuera lo mejor de lo mejor para sus hijos. Usted seguramente es padre, usted seguramente es madre. Y cuando uno es padre, uno hace lo que sea por los hijos. Y le gustaría estar en los mejores lugares. Y seguramente uno se esfuerza para darle la mejor educación, etc. Entonces, la madre no estaba pidiendo nada extraño que nosotros no pediríamos tampoco. Pero en ese tiempo dijo, bueno, en esta tierra yo no veo muchas oportunidades, estamos dentro de un imperio romano, no somos libres, dijo la madre, yo quiero que mis hijos, por lo menos ellos tengan la oportunidad de estar mejor, entonces le voy a pedir esta petición a Jesús. Incluso ni siquiera se la voy a pedir, se la voy a ordenar, porque mis hijos lo están sirviendo a Él, por lo cual tienen ese derecho. Entonces le dijo Jesús, yo necesito, ahora como madre te lo pido, que estos dos hijos míos, uno se siente a tu mano derecha y otro se siente a tu mano izquierda. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¡Wow, hermano! La petición de las peticiones. ¿Qué pasó después? Mateo capítulo 20, versículo 22. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. Ponga atención a estas palabras. No sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo. No estás entendiendo lo que estás pidiendo, madre. Mire, tu petición puede ser correcta, pero en sí, dentro de las leyes del reino de Dios, es incorrecta. Ahora, quiero que me escuche algo. La petición era correcta en un pensamiento humano, pero la petición estaba incorrecta en un pensamiento en el reino de Dios. La petición estaba correcta dentro de una justicia humana que uno quiere hacer. La petición estaba incorrecta dentro de lo que es la justicia del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, podemos. Ellos se refieren a los hijos. Entonces va el Señor y en el versículo 23 agrega. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis. ¿Por qué? Porque la copa se refiere a la muerte y todo eso. Entonces seguramente ustedes también un día van a ser muertos, van a ser perseguidos y van a beber la misma copa que me dieron de beber a mí. Ok, seguramente van a beber esa copa. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo. ¿Quién lo concede eso? Sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre.
Ok, ok. Y aquí quiero que entonces paremos un poquito. Mire, ¿qué pasó? La madre pidió una petición como madre, como usted también lo pediría. Pero el Señor le dice, pero ustedes pueden beber la copa. Sí, seguramente la van a beber. Pero que ustedes se sienten a mi mano derecha, a mi mano izquierda, eso yo no se los puedo conceder. Eso solamente lo puede conceder mi Padre y a quienes el Padre ha preparado. Ahora la palabra del Señor me dice, nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Ok, entonces, hermano, nosotros aquí tenemos que entender una cosa, de que el sentarse a la mano derecha realmente, realmente era un lugar de honor para muchos, un lugar de honor sentarse a la mano derecha. Entonces, aquí, si seguimos leyendo el texto en el versículo 24, dice así, al oír esto, los 10, ¿cuáles 10? Los 10 discípulos se indignaron contra los 12 hermanos. ¿Ok? Se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Yo pienso que se indignaron porque dijeron, pero ¿cómo se le ocurre a la mamá de estos dos pedir una cosa así? Puede ser, pero yo pienso que se indignaron por otra cosa. Yo pienso que se indignaron porque dijeron, ¿por qué no se me ocurrió a mí eso? Usted no se ha indignado muchas veces, dice, ¿y cómo no se me ocurrió a mí tener esa idea? ¿Cómo no se me ocurrió a mí hacer ese negocio? ¿Ah? Entonces, ellos se indignaron, se indignaron con estos y dice, pero ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, cuando ya pasó esto y Jesús le dijo esto a la mamá, que no era cosa de él, sino de lo que el Padre tiene preparado, de los que realmente se preparan para estar sentados a la derecha. Y realmente esto es escatológico, hermano, porque se refiere que los que están sentados a la derecha son los que están sentados juntamente con él en las alturas. Y es la iglesia de los primogénitos, la iglesia de las primicias, los arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia. Esos son los que tienen el derecho a sentarse a la diestra del Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el Señor va y les dice, y los llama aparte a los 12 y le empieza a explicar un poquito con respecto a la petición que dio aquella mujer. Y dice así, entonces, Mateo 20:25 ahora, y esta es la versión Dios habla hoy. Deje tomar un poquito de agua. Y dice así, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Mire, entonces, observe cómo empezó la explicación de Jesús. ¿Cómo empezó? Empezó a descifrar la justicia humana. La justicia humana, usted sabe que es así. El más grande se come al más pequeño. Siempre hay un régimen, siempre hay un jefe que cambia leyes. Y a pesar de que vivimos en una democracia en muchos países, aún así tenemos que regirnos según los cambios que el mismo Estado hace. Entonces dice que en aquel tiempo, dice que los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, tenían que hacer lo que ellos decían. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre los que son más pequeños. Entonces, normalmente es así. En todos los trabajos tú tienes un jefe. Tú tienes a lo mejor un subjefe. Tú tienes después el trabajador. Y después ahí va bajando la línea. Entonces, y normalmente a veces como el ser humano es tan ser humano, como que tendemos, hermanos, muchas veces a mirar en menos al que está abajo, como jefes o como gente que está en un lugar superior, que tratamos de que ellos sientan la autoridad. Los padres, por ejemplo, con respecto a los hijos,
muchas veces podemos criar a los hijos bajo un cuidado espiritual o bajo un cuidado autoritario, de autoridad, que somos muy autoritatorios. Bueno, usted lo sabe, perdóneme, ahí el español se me enreda. Pero podemos ser padres que tenemos como que influir en nuestros hijos con una cierta autoridad, pero en el sentido de aplastar al hijo. Y un día ese hijo se va a hacer grande. Y cuando se hace grande se va a enfrentar al padre porque sencillamente es lo que aprendió de él. ¿Ok? Pero otra cosa es criar a nuestros hijos bajo la autoridad del Señor. Cuando tú entiendes y explicar y criar a tus hijos bajo la autoridad en el Señor, entonces los hijos van a aprender de ti como un hombre de Dios y no como un hombre o una mujer autoritaria. Entonces, de la misma forma que se hacen en los gobiernos, muchas veces se hacen en las familias. Entonces, aquí el Señor empieza a explicar que la justicia humana siempre trabaja de la misma forma. El pescado más grande se come al pescado más pequeño. El que quiere tener autoridad se impone para poder tener autoridad, y los que están abajo sencillamente tienen que obedecer. Y así se forma el ser humano. Y así sencillamente es como la justicia humana hace. Ahora, es así en el reino de los cielos. Entonces empieza a explicar lo siguiente. Versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. O sea, le está diciendo, entre ustedes, los que son de fe, los que pertenecen al reino de Dios, no puede ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. O sea que en el reino de los cielos, los más pequeños llegan a ser los más grandes. Entonces dice, si tú quieres ser un grande en el reino de los cielos, tendrás que aprender no a servir en autoridad al resto, sino que tú mismo seas parte de los que sirven a los pequeños. O sea, en otras palabras, el reino de Dios se está dispuesto a recibirte cuando tú eres un ejemplo para los demás. El reino de Dios está en ti cuando no eres una persona que solamente dice hágame esto o hágame este otro, sino que tú mismo es parte tuya y vas a ayudar. Mire, hermano, no es por nada, pero en la iglesia que yo pastoreo, todos los hermanos hacen algo. Todos los hermanos nos ayudamos de una manera u otra. Y eso tiene que ser así, porque así es como se dirige uno dentro del reino de los cielos. Si queremos ser grandes, si queremos incluso llegar a sentarnos a la derecha como era la petición de la madre, no era cosa, ok, te lo concedo. No, el que quiera ser grande tiene que hacerse pequeño delante del Señor. Ok, y es lo que dice también ahí en el versículo 27, pero esta es la versión Código Real, y dice así, y el que tenga aspiraciones, esto me gustó, déjame tomar un poco de agua. El que tenga aspiraciones de ser contado como el número 1 entre vosotros, mire cómo dice esta versión, si tú tienes aspiraciones de sentarte con Cristo a su diestra, tú tienes aspiración, sí, yo quiero sentarme con el Señor. Sí, pero espérate. El reino de Dios se dirige de una forma. Si tú tienes esas aspiraciones de estar sentado juntamente con Cristo, ser el número 1 entre muchos, entonces dice que asuma la actitud de un esclavo o de un siervo para el grupo. O sea, ¿qué es lo que tienes que ser tú dentro del reino de Dios? ¿Qué es lo que el reino de Dios tiene que ver en ti? Una actitud diferente. El reino de Dios se mueve con actitudes que están bajo las leyes del reino de Dios. Y una de las leyes del reino de Dios es que el que quiera ser grande, hágase
el más pequeño y sea servidor, incluso sea esclavo para servir a los demás. Pienso, hermano, que por ejemplo, un pastor no es pastor y no está puesto así por así. Un pastor ha tenido que pasar su vida sirviendo siempre a los más pequeños o a cualquiera que quiera ser servido dentro de una congregación. Yo empecé a los 15 años de edad y empecé sirviendo. Toda la vida he empezado a servir y ahora sigo sirviendo, pero de otra forma, dentro de la palabra del Señor. Entonces, si alguien quiere ser grande, tiene que hacerse esclavo. Yo me hago esclavo de la palabra, de la oración, para poder servir al Señor. Los que otros pueden hacerse esclavos en servir a su hermano, otros se hacen esclavos de servir dentro, por ejemplo, de una escuela dominical. Mire, dentro de las iglesias, casi nadie, hermano, son muy pocos los que quieren trabajar con niños. ¿Por qué? No, porque dice, estoy toda la semana con mi hijo y me basta, por lo menos quiero descansar un día sin ellos. Entonces, no le gusta ir a trabajar ahí a la escuela dominical, porque pensamos, y ese es el problema, que cuando nuestros pensamientos no se ajustan a los pensamientos del Señor, es una justicia humana, y esto va en contra de lo que es la justicia divina. Entonces, muchas veces podemos pensar que en nuestro descanso, pero, querido hermano, ¿de qué descanso me estás hablando? Porque la palabra me dice que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, sirve incluso al más pequeño. Y uno de nuestros pequeños son los pequeños que tenemos en una iglesia. Son los pequeños que necesitan de la palabra. Son los pequeños que necesitan de alguien que se interese y que le enseñe la palabra. Yo espero, hermano, de que a lo mejor si tú no estás trabajando dentro de una escuela dominical, si tú eres padre, por lo menos que le estés enseñando a tus hijos en tu casa. Porque mire, porque dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es parte del reino de Dios. Todo lo que cae dentro del reino de Dios permanece para siempre. Nuestra humanidad dice que cae. Dice que este mundo un día se va a acabar. Que sus pasiones, todo lo que tiene este mundo acabará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si un padre, madre cría a sus hijos dentro del Evangelio, esa doctrina que ellos recibieron, ese espíritu, porque es una impartición de espíritu, eso que ellos mismos le ponen adentro, que es el reino de Dios en sus corazones, eso le va a durar por toda la vida, hermano, hasta después de nuestra propia muerte. Entonces, por eso es tan importante. Dice, si tú quieres ser número uno, si tú quieres que el Señor te vea como número uno en el reino de Dios, entonces Él va a ver tu actitud. Porque aquí dice que suma la actitud de un esclavo, que sumas la actitud de un siervo, que sumas la actitud de un padre, que sumas la actitud de una madre, que sumas las actitudes, hermano. Mire, no es lo que hablas, sino lo que haces. En el reino de Dios, a Él no le interesa mucho lo que podamos hablar, sino en lo que podamos actuar, hermano. Actitudes que el Señor quiere ver en nosotros. Esos son los que van a ser número uno. Entonces, la actitud de esclavo, ¿cómo es una actitud de esclavo? Con humildad, hermano. Un siervo tiene que ser humilde. Un siervo no es el que anda diciendo ya, yo quiero eso. No, tiene que ser humilde, tiene que trabajar en el Señor. A pesar de incluso tú puedes ser un grande en la tierra, pero al Señor no le interesa que tú seas grande en la tierra, sino que seas grande en el cielo. Amén. Entonces, en el cielo, hermano, no existen los galones humanos. En el cielo no existe de que seas incluso ni un pastor, ni un anciano, ni un diácono, ni un servidor. No existe eso en el cielo. Los galones no existen, hermano. Solamente existen las actitudes correctas dentro del reino de Dios, ¿no? Si tú sirves a los tuyos de una forma espiritual.
Entonces el esclavo es aquel que sirve a Dios, y no solamente el que habla, sino que sirve a Dios y a sus hermanos y a sus pequeños por amor a Dios. Amén. Una buena actitud. Aleluya. Sigamos adelante. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Aquí yo voy a hacer un paréntesis, ¿no? Le quiero explicar, porque el Señor habló de las cosas pequeñas que pueden llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Hablamos, por ejemplo, de la fe. Un grano de mostaza en el reino de los cielos se puede multiplicar y de ti hacer un fruto, un árbol grande. Amén. Hablamos también que en el reino de los cielos, ¿no?, tiene que haber una actitud de siervo, de esclavo, si uno quiere ser grande en el reino de los cielos, o como decía en esa versión, si uno quiere ser número uno en el reino de los cielos, entonces tiene que haber una actitud correcta de servidor al Señor. Entonces hay varias cosas pequeñas que el Señor ve, y con buena actitud en el reino de los cielos puede hacer algo grande. Pero vamos a ver las cosas pequeñas. Amén. Entonces dice así: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá, muy importante, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Versículo 19. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mire, vaya viendo. Será llamado, ¿cómo se llama?, muy pequeño en el reino de los cielos, si anula o si no obedece la palabra del Señor. Más, pero cualquiera que los guarde y más encima los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok, paremos. Wow, hermano. Aquí estamos hablando del reino de los cielos. Y está diciendo, mire, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Sí, amén. Tienes que tener fe. 1. Ya. 2. Tienes que ser esclavo. Tienes que servir al Señor si quieres ser grande en el reino de los cielos. Ahora, si quieres ser grande en el reino de los cielos, también tienes que obedecer la palabra del Señor. Entonces dice aquí: cualquiera que anule o que no obedezca nuestras palabras el reino de los cielos, entonces también será llamado en el reino de los cielos pequeño. Porque llamarse pequeñño aquí en la tierra, ok, hermano, pero llamarse pequeño en el reino de los cielos sería una vergüenza, hermano. Sino que Señor, sería lindo que nos llamara grande en el reino de los cielos. Entonces, como la madre quiere ser grande, quiere sentarse a su derecha, entonces tienes que obedecer la palabra, porque bien dice, está claro aquí, que el que obedece, entonces el que no obedece será llamado pequeño. Más, el que obedece y más encima, no solamente obedece, sino enseña la palabra. Enseña la palabra, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo te quieres llamar tú en el reino de los cielos? Se da cuenta que en el reino de los cielos no funciona como la tierra. Sus leyes en el reino de los cielos no tienen nada que ver con las leyes de este mundo o con la justicia de este mundo. La justicia en el reino de los cielos es muy diferente. Para ser grande en el reino de los cielos tienes que tener fe, punto 1, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que ser activo, actuar, servir al Señor, hermano, porque se trata de servir, no solamente servir, sino tener una actitud correcta. Ese es el grande en el reino de los cielos. Y el que obedece la palabra, ese también es el grande en el reino de los cielos. Aún dice que Dios lo llamará grande en el reino de los cielos.
Entonces usted ya vaya dándose cuenta cómo funciona el reino de los cielos. Porque si yo le pregunto a usted, ay, ¿cuántos quieren ir al reino de los cielos? Todos gritamos en la iglesia, ¡amén! Pero ¿quién sirve con amor al Señor? ¿Quién sirve a su hermano por amor? ¿Quién obedece la palabra? ¿Quién multiplica su fe? Porque a la fe hay que agregarle varias cosas, hermano. Entonces, porque el grano mostaza un día se te tiene que convertir en un árbol. Porque el servirte un día se te tiene que convertir en que te puedas sentar a la diestra de Dios. Porque sencillamente el que obedece la palabra del Señor se te tiene que convertir, que el mismo Señor un día te diga, este es un grande aquí en el reino de los cielos, porque obedeció la palabra y también la enseñó. ¡Wow, hermano! Entonces en el reino de Dios las cosas son muy diferentes. Sus leyes están basadas en lo que tiene que ver con su palabra, con su fe, con sus mandamientos, con la obediencia a Dios y no con lo que a nosotros nos parece. Amén. Aleluya. O sea, el pequeño sí se puede hacer grande si cumplimos según el estandarte del reino de los cielos. Amén. Sigamos adelante, queridos hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 10, dice así. Este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Ok, estamos viendo de lo que es pequeño en el reino de los cielos y que llega a ser grande, ¿ok? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Aquí está hablando, el mismo Jesús está hablando de Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista, según Jesús, dice que él envió mensajero delante de tu faz y quien iba a preparar camino delante de él. Amén. Y esto fue Juan el Bautista. Según la palabra del Señor, dice que no habrá mayor profeta que él. Que no lo hubo y no lo habrá. O sea, Juan el Bautista está estificado, está como titulado como uno de el grande de los grandes. El grande de los grandes, el que preparó camino al Señor. O sea, es un profeta porque estuvo juntamente ahí con el Señor. Preparó el camino para que Él viniera. Entonces, y Juan el Bautista estaba profetizado por los profetas, ¿no? Y se cumplió en los tiempos del Señor. Entonces, decía que no habrá uno mayor que Él. Entonces, miren lo que dice aquí en el versículo 11, este es el versículo 10. Mateo 11:11 dice así. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer, esto lo dijo Jesús, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ok, ¿hay alguien mayor que Juan el Bautista como profeta? No. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dijo, Jesús mismo lo dijo. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado alguien mayor que Juan el Bautista. Nadie se ha levantado mayor que él. No hay alguien mayor que Juan el Bautista. Ahora, lo que viene después es muy interesante, hermano. Porque mire lo que dice primero. Entre los nacidos de mujer. ¿Usted es nacido de mujer? Amén. Yo también nacido de mujer. Somos humanos, nacimos de mujer, pero dice que entre los nacidos de mujer nadie mayor hay que el Juan Bautista. Sin embargo, dice la palabra del Señor, sin embargo, el más pequeño, óigame bien, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¡Wow, hermano! ¿Cómo puede ser? Entonces va el Señor, dice, entre los que son nacidos de mujer, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. O sea, entre todos los que son nacidos de mujer, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, no hay nadie mayor que Juan el Bautista.
¡Wow! Sin embargo, el que es más pequeño en el reino de los cielos llega a ser mayor que él. ¿Cómo es eso? Entonces, hermano, ¿quién es el más pequeño? Es la persona de fe. Es la salvación que el Señor nos da. ¿Sabe? Aquí hay algo escatológico. Porque el Señor dijo que los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Y tú y yo somos de la última generación. Y es por eso que vamos a pasar a ser primero. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Porque mayor que Juan el Bautista son los pequeños que heredan el reino de Dios. Los que heredan el reino de Dios para el Señor son los pequeños y son los más grandes, incluso más grandes que Juan el Bautista. Aquí hay un misterio, hermano. Hay un misterio dentro del reino de Dios. Hay un misterio que usted lo necesita no entenderlo aquí en tu mente, sino entenderlo en tu corazón. Hay un misterio cuando el Señor te dice que los primeros serán últimos y los últimos, que somos nosotros, la última generación, la edad de la gracia, que es los últimos salvados, vamos a llegar a ser primeros. Y como somos primeros, llegamos a ser primeros, mayores, incluso que el mismo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién era el más pequeño? Bueno, ya hemos dicho varias cosas. El más pequeño es aquel que tiene fe, incluso como un grano de mostaza. Cuando tú desarrollas tu fe y te conviertes en un árbol robusto, como en la foto que te mostré, entonces ya eres, el Señor no te dice pequeño, te dice grande en el reino de los cielos. El más pequeño, por ejemplo, es la persona que sirve con amor a Dios, por amor a Dios, que no sirve porque le digan las cosas, que no sirven porque sencillamente tenía que servir, que no sirve por obligación, que no sirve, ay, justamente hoy día me tocó agua y tener que servir, que no sirve la Santa Cena porque sencillamente le tocó servir en la Santa Cena. Hermano, eso no es servir. El que se quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir por amor a Dios. Ese es el grande. Entonces el pequeño se hace grande. El pequeño, el de fe. El pequeño es el que sirve. El pequeño es el que obedece la palabra y enseña a otros. O sea, que todos estos hermanos que pertenecen a la última generación, tú y yo, que somos pequeños en comparación, incluso porque tú puedes ser, yo soy un pequeño en comparación a Juan el Bautista, soy un pequeño en comparación a Isaías, a Jeremías y a todos los grandes hermanos, hombres de fe, hermanos, que los puso ahí como héroes de la fe. Somos pequeños, pero el misterio está en que el Señor se acercó a nosotros y nos dijo que somos afortunados porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y el que entra en el reino de Dios como un pequeño llega a ser más grande que todos los hombres anteriores. Por eso, los primeros serán últimos y nosotros últimos seremos primeros. Aleluya. Qué lindo, hermano. Por ejemplo, ¿qué otra cosa pequeña encontramos, hermano, en la Biblia? Mateo capítulo 18, versículo 2. Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3. Y le dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la capacidad de un niño? Lo dice en el versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Santo Dios. Qué misterio, hermano. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Es el más pequeño.
El más pequeño que pareciera que fuera algo insignificante en esta tierra puede ser el más grande en el reino de los cielos. Puede ser un hermano que esté en la puerta y un hermano que predica. El que predica puede predicar muy lindo, pero en su corazón hay celos, contiendas, etc. Pero el que está en la puerta lo hace con amor para todos. ¿Quién es el mayor entre ellos dos en el reino de los cielos? Ahí no es el que predica, sino el que estuvo en la puerta. Usted me entenderá la idea. Amén. Entonces, aquí no se trata de lo que hagas, sino cómo lo hagas delante del Señor. Eso es lo que te da a ti esos galones espirituales que a lo mejor nadie lo ve aquí en esta tierra, pero el Señor sí lo ve. El Señor te hace un grande, un general, ¿no? Un soldado para Él en el reino de los cielos cuando tú sirves primeramente como una persona de fe, porque ese es un grande en el reino de los cielos, como una persona que sirve con amor, ¿no? No por compromiso ni de mala gana, sino por amor. Como una persona que sirve al Señor a través de obedecer su palabra y enseñar su palabra a otro. Ese es un pequeño, pero es un grande en el reino de los cielos. Y una persona que tiene humildad como un niño hermano, no es orgullosa, no es arrogante, no tiene esas andanzas de sencillamente creer que lo sabe todo. No, hermano querido. El que se quiera hacer grande entonces en el reino de los cielos tiene que ser de fe, tiene que servir, tiene que obedecer, tiene que enseñar a otros y tiene que ser humilde. Cosas pequeñas, pero que en el reino de Dios son grandes y llegas a ser más grande que incluso Juan el Bautista. Vamos a orar al Señor. Señor, yo te doy gracias en este día, Señor, porque hemos podido explicar un poquito más sobre el reino de Dios. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a cada hermano, a cada oyente, Señor, entendiendo que los más sencillos, Señor, pero que si pertenece al reino de Dios, es lo más grande, Señor. Señor, ayúdanos a obtener la fe, a desarrollarla, Señor, a través de ese grano de mostaza. Ayúdanos a servirte por amor, Señor, y no de mala gana ni por un compromiso solamente. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, pero también poderla predicar y enseñar a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener humildad en todo lo que hagamos, Señor, porque de esa manera pasaremos de la última generación a ser los primeros, Señor. Como dice tu palabra, Señor mío, bien está estipulado que Juan el Bautista era el mayor, Señor. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos llega a ser mayor que él. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Qué preciosa palabra. Damos gracias porque el Señor es bueno y a ver si nos estamos viendo este próximo miércoles, si el Señor no ha venido antes, en este nuevo programa Recuperando la Doctrina. Que el Señor te bendiga.